Imagínate por un momento estar en los zapatos de Jesús en esa mañana. No era una mañana cualquiera. Las calles de Jerusalén aún estaban empapadas del fervor de la fiesta. El templo, lleno de murmullos y pasos apurados, se convirtió en el escenario de una emboscada cuidadosamente tejida por corazones endurecidos. Y entonces, el silencio. Una mujer arrastrada como un trofeo de pecado. Fariseos con rostros de piedra. Una multitud ansiosa por ver sangre. Y en medio de todos, el Hijo del Hombre. Pero lo que sucedió ese día no fue solo un episodio de juicio humano. Fue una intervención divina cargada de símbolos, profecía y una sabiduría que rompía con toda lógica religiosa. Porque cuando Jesús se inclinó y escribió en la tierra, no solo lo hizo para esquivar una pregunta. Ese gesto, aparentemente simple, fue una declaración que resonó en el cielo y sacudió el infierno. ¿Qué escribió Jesús en el polvo del templo? ¿Por qué nadie se atrevió a replicarle después de ese acto silencioso? ¿Y qué conexión profética existe entre ese momento y las antiguas palabras de Jeremías? Lo que estás a punto de descubrir no es una opinión más, es una mirada profunda al misterio que por siglos ha sido ignorado, silenciado y temido, porque lo que Jesús escribió con el dedo en la tierra no fue solo para los fariseos. Fue para ti, para mí, para todos los que alguna vez fuimos sorprendidos por nuestro propio pecado. Este no es solo un análisis bíblico, es una excavación espiritual, una revelación que puede transformar para siempre la forma en que entiendes la justicia, el juicio, la gracia y a Jesús mismo. Así que quédate hasta el final, porque este viaje va a descifrar uno de los actos más enigmáticos de toda la Escritura. Y una vez que lo veas con claridad, ya no volverás a leer Juan capítulo 8 de la misma manera. Pero antes de ver, hay que volver, no al texto sino al polvo. Antes de entender lo que Jesús escribió con el dedo, hay que caminar con Él esa mañana, respirar el aire del templo, sentir el peso de las miradas y presenciar, como si estuviéramos allí, el momento exacto en que el juicio fue invertido. Retrocedamos unas horas. Jerusalén aún amanecía bajo la resaca espiritual de la fiesta. Los toldos improvisados de la celebración de los tabernáculos se agitaban suavemente al ritmo del viento. Desde las terrazas se oían cánticos lejanos, niños jugando entre ramas de palma, comerciantes abriendo lentamente sus puestos mientras el humo del pan recién horneado subía, mezclado con el incienso. Pero en el templo había un silencio distinto. No era ausencia de ruido, sino una pausa solemne, un espacio lleno. Jesús había vuelto a enseñar, y la multitud, agotada de rituales sin vida, lo escuchaba con una sed que las fuentes del atrio no podían saciar. Su voz no era la de un maestro más. Era una corriente serena pero profunda que arrastraba certezas antiguas y despertaba memorias que la ley había cubierto de polvo. Fue entonces que irrumpieron. No fue un accidente ni una interrupción casual. Fue una emboscada cuidadosamente cronometrada. Los fariseos aparecieron con la rapidez de una tormenta que se ve venir desde lejos, pero igual sorprende. Y entre ellos, una figura rota, una mujer, medio cubierta con la mirada enterrada en el suelo y los hombros temblando. No hablaba, no resistía. Era como si ya se hubiera condenado a sí misma antes de escuchar sentencia. Los líderes religiosos no dijeron hola, ni permiso, ni siquiera aquí estamos. Solo dejaron caer su acusación como una piedra sobre el silencio. Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y todo cambió. El aire pareció volverse más denso tras esa frase. Las palabras de los fariseos se extendieron como un eco venenoso entre los muros del templo, robando el aliento a la multitud. Algunos bajaron la mirada, otros entrecerraron los ojos con morbo. Nadie se movía. Todos, incluso los que no entendían lo que ocurría, sabían que estaban en presencia de algo más que un simple conflicto legal.
El silencio de Jesús fue absoluto, no por indiferencia, sino por algo más profundo, como si incluso su respiración se hubiera detenido para permitir que la escena revelara su verdadero peso. Los fariseos continuaron, sus voces revestidas de falsa solemnidad. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ahí estaba. La trampa no se molestaba en ocultar su forma. No venían buscando justicia, ni arrepentimiento, ni restauración. Venían por él y ella solo era un instrumento. La mujer seguía allí, de pie como un espectro entre la vergüenza y el abandono. El polvo del suelo se adhería a sus pies descalzos. Una hebra de cabello cubría su rostro, pero no lo suficiente para ocultar el temblor de su barbilla. No había lágrimas, solo una especie de resignación. O quizá espera, como quien ya ha caído al abismo y aún así escucha desde el fondo una voz que podría llamarla por su nombre. Jesús no respondió. No enseguida. Sus ojos recorrieron los rostros de los acusadores. No con furia, ni siquiera con reproche, sino con una calma que dolía, como quien ve a través del barniz de la piedad y encuentra algo podrido. Entonces bajó la vista, y en un gesto lento, deliberado, como quien se prepara para esculpir sobre piedra, se inclinó. El polvo esperaba. El dedo se movió, y sin decir palabra, Jesús escribió en la tierra. Fue un gesto tan inesperado que por un instante nadie supo cómo reaccionar. Algunos se inclinaron ligeramente, intentando leer lo que se formaba en el suelo. Otros cruzaron los brazos inquietos. Pero todos sintieron que algo invisible se había quebrado en el ambiente. Los fariseos, acostumbrados a dominar la palabra, sintieron una incomodidad nueva, el peso del silencio. El dedo de Jesús trazaba líneas sobre el polvo sagrado del templo. Nadie sabía lo que escribía. No se escuchaba su voz, pero cada trazo parecía cargar un veredicto, una memoria antigua que resonaba más fuerte que 1000 argumentos. Los escribas intercambiaron miradas. El más joven frunció el ceño. Uno de los ancianos carraspeó, como si con su garganta pudiera empujar la escena a moverse, y entonces lo repitieron, esta vez más insistentes. ¿Qué dices tú? Querían palabras. Pero lo que recibieron fue juicio. Jesús se enderezó, lo hizo sin prisa, como quien conoce el peso de cada palabra antes de soltarla. Su mirada firme y sin altivez se posó sobre ellos, y entonces habló. No gritó, no acusó, no explicó, solo dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra, y volvió a inclinarse, como si el juicio hubiera concluido, como si ya no quedara más por decir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cuchillo que nadie se atrevía a tocar. Ya no era la mujer el centro de la escena, eran ellos, uno a uno. Los fariseos sintieron la mirada del cielo sobre sus espaldas. Uno a uno comenzaron a irse, primero los mayores, luego los más jóvenes. Los pasos se alejaban, y con cada huida el templo se vaciaba de orgullo, y finalmente solo quedaron dos, Jesús, aún inclinado, y la mujer aún de pie. El juicio había terminado, pero el misterio apenas comenzaba. Los pasos de los acusadores aún resonaban en los pasillos del templo, cuando la escena se congeló en un instante eterno. El juicio no había sido pronunciado con piedras, pero su sombra seguía presente, agazapada entre los pliegues de la ley y los susurros del poder. Lo que muchos no vieron o no entendieron fue que aquella escena había sido orquestada con precisión milimétrica. No fue un impulso. Fue una estrategia, una trampa legal tejida por mentes religiosas que conocían cada letra del mandamiento. Pero no el corazón de la misericordia, porque según la ley de Moisés, el adulterio debía ser castigado con la muerte. Ambos, el hombre y la mujer, sorprendidos en el acto, debían ser llevados ante el pueblo. Pero ese día solo ella fue presentada, sola, vulnerable, utilizada. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Acaso había escapado? ¿O era parte del montaje? Nadie lo preguntó en voz alta.
Pero el vacío de su ausencia gritaba, y detrás de la ley, otra fuerza aún más peligrosa empujaba la escena: el dominio romano. Los líderes sabían que el pueblo judío no tenía autoridad legal para ejecutar penas capitales. Esa prerrogativa pertenecía únicamente a Roma. Cualquier intento de ejecutar a alguien, aunque fuera conforme a la ley religiosa, sería interpretado como rebelión, un acto punible, con sangre. Así que al presentar el caso a Jesús, los fariseos lo empujaban hacia una encrucijada sin aparente salida. Si avalaba la ejecución, sería acusado de desafiar a Roma. Si la impedía, sería acusado de traicionar la ley, una trampa perfecta, una pregunta sin escapatoria. O eso creían, y en el centro, el Hijo del Hombre, callado, no respondió, no se defendió. Solo inclinó su cuerpo hacia el polvo y dejó que el peso del silencio hiciera lo que las palabras no podían lograr, porque en ese silencio ya comenzaba la respuesta. El polvo aún se arremolinaba junto al borde de su manto cuando Jesús se inclinó. No había prisa en su gesto, ni tensión en sus manos. Era un movimiento deliberado, casi litúrgico, como si en el silencio se desplegara una antigua ceremonia invisible para los ojos carnales. Los fariseos esperaban un sí o un no, una afirmación o una negación, algo que pudieran tomar como evidencia. Pero Jesús eligió otra vía, eligió no jugar bajo sus reglas, y esa elección, la de no responder en sus términos, fue más poderosa que cualquier argumento. Porque el silencio, cuando es divino, no es vacío, es juicio. Él no discutía, no justificaba, no elevaba la voz para competir con el ruido del legalismo. En cambio, escribió, y el hecho de que escribiera, no hablara, fue en sí mismo un acto de autoridad. Los rabinos enseñaban con palabras. Los escribas instruían con rollos. Pero solo uno había escrito la ley con su propio dedo sobre piedra. Y ahora ese mismo dedo se deslizaba sobre el polvo del templo. No necesitaba decir, yo soy el autor de la ley. Su gesto lo proclamaba. Los escribas, que estaban entre los fariseos, lo entendieron primero. Sus ojos se clavaron en aquel movimiento lento sobre el suelo. Sabían lo que significaba escribir en la tierra. Sabían que el único que escribió así antes fue Dios en Sinaí, pero no podían aceptarlo, no sin destruir su mundo, y sin embargo, sus cuerpos traicionaban su fachada, manos sudorosas, labios apretados, miradas esquivas. Querían provocar una reacción, pero lo que recibieron fue una manifestación, porque Jesús no solo eludía su trampa, los exponía, y no con ira, sino con algo mucho más desconcertante, el peso de una verdad que no necesitaba sonido para ser oída. El dedo de Jesús seguía dibujando sobre la tierra, lento, preciso, como si cada trazo llevara el peso de siglos de historia, como si al tocar el polvo, tocara también la memoria espiritual de quienes lo rodeaban. No era la primera vez que se escribía en el suelo, pero sí era la primera vez que el suelo se convertía en testigo del juicio interior de los jueces. Los fariseos insistieron, alzando sus voces, buscando sacudir el clima denso que se había formado. Querían una palabra, una frase que pudieran manipular, un error que pudieran explotar. Pero Jesús no les dio argumento, les dio reflejo. Y cuando finalmente se incorporó, sus ojos no se posaron sobre la mujer, sino sobre ellos. No los acusó, no gritó. Solo dijo, el que de ustedes esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y volvió a inclinarse. La frase no era solo una genialidad retórica, era una sentencia pronunciada desde un nivel que ellos no alcanzaban. Un nivel donde el juicio no se ejerce desde la ley, sino desde la verdad, porque en ese instante Jesús no los estaba midiendo con sus propias reglas. Los estaba midiendo con las suyas, y ante esa vara nadie calificaba. El templo, que segundos antes era una sala de juicio para la mujer, se convirtió en un tribunal silencioso para sus acusadores. No hubo defensa, no hubo réplica, solo la creciente certeza de que algo más grande que ellos estaba presente.
algo que veía más allá de las palabras, más allá de los gestos, algo que escribía en la tierra. Pero también en sus conciencias, uno a uno, empezaron a retirarse. Primero los ancianos, cuyos pecados pesaban más que sus barbas. Luego los jóvenes, cuyo orgullo aún no había madurado en sabiduría. Y así el lugar se fue vaciando. No porque Jesús los expulsara, sino porque el espejo del silencio les mostró un rostro que no estaban preparados para ver. El polvo no guarda palabras por mucho tiempo, pero hay silencios que marcan más que la tinta. Y aquel día, el suelo del templo no fue solo un escenario, fue un pergamino santo, donde el cielo escribió lo que los hombres no querían ver. Jesús no había pronunciado un juicio, pero lo había revelado, y lo hizo sin levantar la voz. Solo el dedo. ¿Qué escribió? La escritura no lo dice, pero la profecía sí lo sugiere, porque en algún rincón olvidado del rollo de Jeremías se esconde una advertencia que ahora, en esta escena, toma cuerpo y forma. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en la tierra, porque han dejado al Señor, fuente de aguas vivas. Jeremías 17:13 no era una frase decorativa, era una sentencia, y no fue pronunciada contra adúlteros ni pecadores públicos, sino contra aquellos que, con labios piadosos y corazones endurecidos, se alejaban del manantial. Jesús, justo el día anterior, había dicho en alta voz en medio de la misma fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él era, según sus propias palabras, la fuente de aguas vivas. Y ahora aquellos que lo rechazaban eran escritos en la tierra. ¿Fueron sus nombres los que trazó sobre el polvo? ¿O quizá pecados cuidadosamente escondidos? ¿O una sola palabra repetida como un eco del juicio profético? Nadie lo sabe, pero todos lo sintieron, porque el polvo, ese símbolo de lo efímero, se volvió testigo eterno. Los pies que pisaban la ley ahora estaban sobre el juicio, y las letras que se deshacían con el viento eran más duraderas que las tablas de Moisés. Los fariseos, que se jactaban de conocer las Escrituras, vieron ante ellos no una parábola, sino una profecía encarnada, y la entendieron, no con la mente, sino con el alma. Los escribas sabían, no lo dijeron en voz alta, no lo compartieron entre susurros, pero sus pupilas se dilataron, sus espaldas se tensaron, y un estremecimiento recorrió sus entrañas como un relámpago sin cielo. Jesús no les enseñaba, los estaba desenmascarando. Cada línea que trazaba sobre el polvo llevaba la resonancia de una advertencia que ellos habían leído muchas veces, pero nunca imaginado cumplir. Serán escritos en la tierra, y si eran ellos los señalados. Y si el suelo que pisaban era, en ese momento, el mismo pergamino donde sus nombres quedaban registrados, no para honra sino para vergüenza, el juicio que creyeron traer sobre una mujer ahora se les había vuelto encima, inverso, inesperado, implacable, porque no es necesario que Dios grite para hacer temblar. A veces basta un dedo, un trazo. Nadie sabía con certeza lo que él escribía, pero todos sentían que ese acto estaba dirigido a sus secretos. Y no había rincón seguro dentro de uno mismo cuando quien está frente a ti conoce la verdad sin que la digas. El polvo se convertía en espejo, y en ese espejo los acusadores ya no veían una ley a defender, sino una máscara que se les caía. Porque el juicio de Dios no siempre llega como trueno desde el cielo. A veces baja el rostro hasta la tierra, se inclina en silencio y escribe. El templo entero parecía contener la respiración. No había discusión, ni defensa, ni objeción, solo la certeza creciente de que estaban presenciando algo antiguo, algo escrito antes del tiempo, escondido en los pliegues de los profetas, y ahora desplegado ante ellos con un simple gesto, no con furia, no con espectáculo, sino con una verdad que sangraba desde el polvo y dejaba marcas en el alma. No hubo rayo, no hubo fuego,
solo el susurro del polvo movido por el dedo del Verbo hecho carne, y sin embargo fue suficiente para deshacer siglos de pretensión en un instante. Uno a uno comenzaron a moverse. Primero los más viejos, los que habían vivido lo suficiente como para reconocer la verdad cuando la veían. Sus rostros se cerraron en sí mismos, como puertas antiguas que ya no quieren abrirse. Luego, lentamente los más jóvenes, con pasos vacilantes, como quien se retira de una batalla que ya estaba perdida antes de empezar. El sonido de sus sandalias alejándose fue lo único que quedó en el aire. Ese y el roce tenue del dedo que aún escribía, y entonces el templo, que había sido tomado como sala de juicio, quedó vacío. No de personas, sino de orgullo. La mujer seguía allí. No hablaba. Ni siquiera respiraba con libertad. Era como si aún no comprendiera que seguía viva, que la piedra no cayó, que la trampa no funcionó. Jesús permanecía inclinado. No la miraba como lo hacen los hombres, con lujuria, con superioridad o con desprecio, sino como lo hace Dios, desde el polvo, desde el mismo lugar donde ella temblaba, porque para él, ella no era su pecado, era su historia, y mientras la tierra comenzaba a borrar lo escrito, como lo hace el viento con todo lo que el tiempo no quiere conservar, algo quedaba grabado no en el suelo, sino en la eternidad. Jesús se incorporó. Sus ojos serenos buscaron los de ella. La escena que había comenzado como una trampa, ahora era un altar. El juicio se había disuelto. La profecía había hablado. Y lo único que quedaba era gracia, pero aún había una pregunta por hacer. Y una última palabra por decir. El templo estaba en silencio, pero no vacío. Había quedado atrás el bullicio de los pasos, el murmullo de la ley manipulada, el frío juicio envuelto en túnicas de piedad. Ahora solo quedaban dos figuras, Jesús, de pie, sin piedra en las manos, y la mujer temblorosa, sin cadenas, pero aún no libre. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie habló. Y sin embargo, el silencio entre ellos estaba cargado de presencia. No era un vacío incómodo, sino un lenguaje más antiguo que las palabras. Un reconocimiento tácito entre miseria y misericordia. Entre fragilidad humana y divinidad encarnada, ella no se atrevía a levantar la vista. No sabía qué esperar. Los demás habían desaparecido, pero aún quedaba el más temido, el único que sí tenía derecho a condenarla. Pero él no la juzgaba desde arriba. No la miraba desde un pedestal. Estaba allí, a su altura, apenas un poco más alto que el suelo, donde su dignidad había sido arrojada. Jesús la observaba, no como testigo de su vergüenza, sino como guardián de su alma. No como juez distante, sino como médico que conoce el nombre de cada herida. Y en ese silencio sagrado, algo comenzó a desmoronarse. No en la estructura del templo, sino en los restos del sistema que había querido usarla como arma. Porque cuando la ley se convierte en piedra para golpear, deja de ser reflejo de Dios. Él no negó el pecado, no disimuló la gravedad de lo ocurrido, pero tampoco necesitó mencionarlo, porque la culpa ya había hecho su trabajo. Y ahora, la gracia tomaría el relevo. En ese intervalo, ese espacio entre el juicio cancelado y la palabra por venir, el universo pareció contener la respiración, y el corazón de la mujer también, porque a veces, antes de escuchar perdón, uno necesita aprender a escuchar silencio. Entonces Jesús habló. Sus palabras no fueron muchas. No necesitaban serlo, porque cuando el cielo se inclina hacia la tierra, basta un susurro para romper cadenas invisibles. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella alzó los ojos apenas. Los párpados pesaban como piedras, y sin embargo, detrás de ellos, un destello de esperanza luchaba por nacer. Miró a su alrededor. No quedaba nadie, solo el eco de pasos que ya no volvían. Solo Jesús. Y con una voz que parecía más un aliento que una declaración, respondió: «Ninguno, Señor». Esa última palabra, Señor, lo decía todo.
No era un título religioso, era un reconocimiento, una rendición silenciosa. No lo llamaba maestro, ni juez, ni profeta, sino Kyrios, el único con derecho y al mismo tiempo con compasión suficiente como para no ejercerlo. Entonces, él le dijo, «Ni yo te condeno». No fue una absolución superficial, fue una declaración de autoridad divina. No era un simple perdón humano, era una misericordia que brotaba desde el mismo trono de Dios. Pero Jesús no concluyó ahí. «Vete y no peques más». Y en esa frase se revela el equilibrio que solo Él sabe sostener, la gracia que no condena y la verdad que no acomoda, el perdón que no ignora el pecado, pero no lo utiliza como arma, la restauración que no borra el pasado, pero lo redime, porque la misericordia de Dios nunca es complicidad, y su compasión nunca es indulgencia vacía, es cirugía del alma, es rescate. Es nueva vida naciendo en el mismo lugar donde la muerte había hecho su nido. Ella no recibió argumentos teológicos, recibió una palabra viva, y con esa palabra, un nuevo comienzo. El templo había sido su cadalso. Jesús lo transformó en altar, y ella, que había llegado para morir, se fue caminando hacia la libertad. Cuando los pies de la mujer se alejaron del templo, dejaron huellas en el polvo. No eran las marcas de una pecadora fugitiva, sino las de una alma rescatada. Caminaría con cicatrices, sí, pero no con cadenas, y detrás de ella quedaba el eco de una justicia que no destruye, sino que restaura. El legalismo había fallado, no porque sus argumentos fueran débiles, sino porque su corazón estaba podrido. Vestía de santidad, pero transpiraba orgullo. Citaba a Moisés, pero ignoraba al Dios de Moisés. Conocía la letra, pero había olvidado el rostro. Jesús, en cambio, no traía piedras ni castigos. No venía a reforzar el peso de una ley que ya había aplastado demasiadas vidas. Venía a mostrar que en medio de las ruinas que deja la religión sin amor, aún brota misericordia. No anuló la ley, la cumplió en su esencia, amando, porque solo alguien perfectamente justo podía mirar a una pecadora sin desprecio, y solo alguien perfectamente santo podía levantarla sin ensuciarse. En ese día, el templo fue testigo de una escena que lo trascendía. La gloria no estaba en los muros de piedra, ni en los rollos del saber, ni en los labios de los doctores. Estaba en el gesto del que se inclinó, en las palabras del que no condenó, y en la restauración silenciosa de una mujer que el mundo ya había descartado. Ella no pidió perdón, no lo suplicó, pero lo recibió, porque delante de Jesús no se necesita teatralidad, ni discursos, ni promesas, solo sinceridad, solo quebranto, solo quedarse de pie, cuando ya no queda nada más que el polvo. Y ahí, en esa humildad cruda y sin defensas, la gracia hace su obra más perfecta. El juicio que comenzó con piedras, terminó con perdón. La escena que parecía una emboscada fue una redención. Y la mujer que esperaba la muerte encontró la vida. El polvo se asentaba otra vez sobre el suelo del templo. La brisa matutina volvía a recorrer los pasillos sagrados, como si nada hubiera pasado. Y sin embargo todo había cambiado. Jesús no solo había defendido a una mujer, había revelado quién era, no solo con palabras, sino con un gesto, porque aquel que se inclinó para escribir en la tierra no era un rabino improvisado, no era un profeta más, era el mismo que siglos atrás había escrito con su dedo sobre piedra en el Sinaí, el Verbo eterno, el legislador invisible que se había hecho carne. El mismo Dios que entregó la ley ahora descendía al polvo para mostrar su verdadera esencia. Y los fariseos, aquellos que vivían para custodiar la ley, no lo reconocieron. Intentaron usarla como lanza, pero olvidaron que Él era la roca. No hay ironía más grande ni más divina que la de ver a los guardianes de la letra enfrentando al autor de la palabra. Querían atraparlo con lo que Él mismo había dictado. Querían medir al infinito con sus propias reglas. Pero se encontraron con algo que nunca imaginaron. El legislador no vino a destruir con la ley,
vino a cumplirla con amor. Y ese dedo que una vez trazó fuego sobre el granito, ahora se movía suavemente sobre polvo, no para imponer, sino para revelar, no para condenar, sino para despertar. Los ecos de aquel gesto silencioso resuenan más allá del templo, más allá de Jerusalén, más allá del tiempo. Porque si ese era el dedo de Dios, entonces lo que escribió no fue solo para ellos, fue para todos, para ti, para mí, para cada alma que alguna vez creyó que su pecado la separaba irremediablemente de su Creador. Y entonces la escena deja de ser historia y se convierte en espejo. No era la primera vez que un dedo escribía en una superficie impura, ni sería la última. En Babilonia, siglos antes, una fiesta sacrílega fue interrumpida por una mano incorpórea que escribió sobre el yeso del muro: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Fue una sentencia sellada con trazo divino, una escritura que ningún sabio pudo interpretar, pero que anunciaba la caída de un imperio en una sola noche. Ese mismo dedo ahora trazaba sobre el polvo del templo, pero esta vez no lo hacía sobre muros ni para derribar reinos. Lo hacía sobre la tierra que él mismo había formado. Tierra viva, aliento caído, polvo redimido. Cada trazo, aunque invisible para nosotros, era un eco de su eternidad. Un susurro que unía momentos distantes. Un lenguaje que hablaba sin hablar. Porque cuando Dios escribe, no lo hace al azar. Escribe para recordar. Escribe para advertir. Escribe para salvar. Y aquel día en Jerusalén, el Verbo no solo hablaba, se inclinaba, no como símbolo de derrota, sino como acto de amor, como quien desciende hasta el polvo para rescatar a quienes viven en él, como quien no teme mancharse de humanidad para limpiarnos del pecado. Es en ese gesto, aparentemente simple, silencioso, casi desapercibido, donde el cielo toca la tierra sin hacer ruido. Y mientras los fariseos citaban a Moisés, el autor de Moisés hablaba desde el polvo, no con fuego, no con tablas, sino con la ternura de un Dios que no quiere destruir, sino reconstruir lo que la vergüenza había roto, porque donde el dedo de Dios se mueve, la historia cambia, y lo que parecía un final se transforma en comienzo. ¿Y si nuestros nombres también estaban allí? ¿Y si en ese gesto silencioso de Jesús no solo se escribían los pecados de los acusadores, sino también las heridas de los que serían sanados? Porque si algo queda claro, es que el polvo del templo no era un simple suelo, era un lienzo eterno, un espejo donde cada alma alguna vez se ha visto reflejada. Jesús no necesitaba una multitud para declarar su justicia. Tampoco necesitaba un juicio para demostrar su autoridad. Él, que conoce cada rincón del corazón humano, eligió ese momento, ese día, esa mujer, ese polvo, para revelar algo mucho más grande que un milagro. Eligió escribir, y escribir no para condenar, sino para recordar que somos eso: polvo, polvo amado, polvo redimido. Desde el principio fuimos formados del polvo. Y ahora, ante una escena de vergüenza, el Hijo del Hombre vuelve a inclinarse hacia lo que otros despreciaban. Y lo toca, lo transforma, lo honra, porque no hay pecado tan profundo que impida al dedo de Dios alcanzarlo, ni vergüenza tan espesa que opaque la ternura de su mirada. Lo que Jesús escribió ese día se deshizo con el viento, pero no desapareció. Quedó grabado en otro lugar, en la memoria del cielo, en el corazón de quienes presenciaron la escena, y quizás en el tuyo también. Tal vez hoy tú también estás frente a Él, esperando juicio, cargando culpa, temiendo la piedra, pero Jesús no trae piedras, trae palabras, y entre todas ellas hay una que no cambia, una que escribe desde el principio y que aún resuena entre el polvo de nuestras derrotas. Ni yo te condeno. Vete, levanta, camina, y no peques más, porque hay un Dios que escribe, no en papel ni en piedra, sino en almas dispuestas a ser tocadas por su gracia. Tal vez tú también has sentido el peso de muchas miradas. Tal vez has estado ahí,
en el centro de una multitud que solo espera verte caer, con el alma desnuda, con el corazón agachado, temiendo el juicio, sabiendo que no puedes esconder lo que hiciste. Pero si algo nos enseña esta escena sagrada, es que Jesús no vino a levantar piedras, vino a levantar personas, y si Él escribió en el polvo, fue para recordarnos que allí, en lo más bajo, es donde comienza la redención. Hoy no estás frente a una multitud, estás frente a Él. Y la misma voz que un día dijo, «Ni yo te condeno», sigue hablando, aún escribe, aún levanta, aún transforma. Por eso quiero invitarte a hacer algo más que mirar este video. Quiero que lo selles con un acto de fe. Escribe en los comentarios esta frase, «Escribe mi nombre, Señor». No es solo una oración, es una rendición, es una petición para que tu historia ya no sea escrita por el pasado, sino por la mano del que salva. Y si este mensaje tocó tu alma, si sentiste que Dios te habló hoy, suscríbete al canal. No lo hagas por mí. Hazlo porque este contenido llega cada día a miles de personas que, como tú, están buscando respuestas, consuelo, restauración. Al dar me gusta y compartir este video, estás haciendo más que apoyar un canal. Estás llevando la palabra de Dios a alguien que hoy está a punto de rendirse. Y tu gesto puede ser el susurro que lo levante. Jesús escribió en el polvo, pero tú puedes ayudar a que su mensaje quede escrito en muchos corazones más. Nos vemos en el próximo estudio. Hasta entonces, que el dedo de Dios siga escribiendo esperanza en tu alma.